seguimos ya en el final de esta tertulia de jueves 3 de marzo del año 2021. Estamos con Gloria Robaina, Daniel Superviel y Juan Pedro Mir acá en estudios, Martín Couto en su casa. En el final, espacio libre, digamos, para que ustedes digan lo que les quedó pendiente de los bloques anteriores o agreguen algún otro tema. Telegramas en el sentido más amplio. Gloria, ¿vas tú? Muy bien. Bueno, mi telegrama tiene que ver con las personas que nos juntamos ayer frente a la embajada rusa pidiendo que todo el tema de Rusia y con relación a Ucrania pare lo antes posible. Lo que se decía era esto o para lo antes posible o de seguir, es incalculable, insospechable lo que podría generar el que esto siguiera por muchísimo tiempo. La convocatoria era pongamos una flor amarilla por los derechos humanos y el derecho internacional y contra la invasión a Ucrania. La concentración en la puerta de la Embajada de Rusia, Boulevard España y el Yauri, ¿no? Exacto. Y me impresionó mucho, me sensibilizó mucho los ucranianos o descendientes de ucranianos que estaban presentes, porque oír su testimonio de familiares que están en este momento sin agua, sin luz, sin calefacción, corriendo riesgo de vida todo el tiempo, es dramático. Y una de las consignas que se cantaron o que se dijeron tenía algo que ver con que Rusia no es Putin, ¿no? O Putin. Rusia no es Putin. O sea, allí como la separación entre lo que significa Rusia como nación, como historia, como, digamos, lo que ha sido su aporte incluso a la humanidad, y lo que es una política específica de un personaje específico que para mí junta muy bien el imperialismo de los zares y lo que fue el peor tiempo de Stalin. Entonces, esa distinción es muy importante porque ¿qué pasa con el tema de Ucrania? Cuando uno sale a defender a Ucrania, a decir esto no debería haber pasado, esto tiene que terminar lo antes posible, enseguida la contraparte. Bueno, ¿y qué pasa con la OTAN y Estados Unidos interviniendo? Entonces, acá no se trata de confrontar qué tipo digamos, a quién voy a defender, porque en definitiva lo que se está tratando es de cuestionar una invasión que ha sido totalmente injusta. O sea, la mayoría de los ucranianos queriendo pertenecer a Europa y Putin diciendo, no, yo acá pongo mi garra antes de que estos sigan siendo tan independientes. Ale nos manda una foto desde la audiencia, la embajada de Rusia esta mañana, y lo que muestra es la reja, una de las rejas sobre la vereda. Es una reja que tiene atrás una chapa negra, ¿no? Sí. Que fue el lugar elegido ayer por los manifestantes, por quienes se hicieron presentes para colocar las flores amarillas que habían llevado, ¿no? Los claveles, los girasoles. Porque evidentemente ahí se destacaban bien, era mucho mejor que estuvieran ahí que en la vereda o frente al portón, ¿no? Contra el fondo negro resaltaban las flores amarillas. Bueno, hoy no hay ninguna, no quedó ninguna, hay una marchita ahí caída y nada más, ¿no? O sea, desaparecieron todas. Juan Pedro. Sin saber, yo estuve con Gloria en la embajada, sí, sin no nos cruzamos. Sin habernos visto. Tuve el gusto de participar en esa manifestación ciudadana, como supe estar también ante otras invasiones de otras naciones, claro, a otros pueblos. La invasión de Estados Unidos la agresión de Estados Unidos contra Nicaragua en la década del 80, la invasión de Estados Unidos a Panamá. Creo que desgraciadamente los imperios tienen esa costumbre. Ni que hablar, a mí me retrotrajo a lo que fue Vietnam, ¿no? Bien, o sea, y un tiempo de mis 20 años, donde si habremos criticado, habremos marchado y habremos defendido el derecho de las naciones y su independencia. El único punto que quisiera compartir es que, por supuesto, el rechazo visceral a cualquier tipo de intervención y violación a la soberanía de un pueblo, pero que el camino de los tambores de guerra no es el camino. Exacto. No es posible imaginar una confrontación con una nación como es Rusia, con un Estado como el ruso, y la única salida va a ser la negociación. No hay otra salida. No es imaginable una confrontación militar en este escenario, y ojalá los tambores de guerra no nos envalentonen, y sobre todo envalentonen a los quienes tienen realmente los manejos de poder. ¿Por dónde siguen los que faltan, los que no hablaron todavía? Daniel, Martín.
Bueno, pues yo me alegro el jueves pasado cuando desayunamos con la invasión, porque no se olviden que la invasión empezó hace una semana. O sea, parece que pasó. Noticia de la madrugada de aquel día, claro, hora uruguaya. Que tuvimos que, bueno, con la poca información que teníamos, más allá de seguir la prensa, no al detalle que la seguimos esta semana, bueno, no me arrepiento de haber dicho lo que dije, de haber sostenido lo que sostuve. Y bueno, y hoy hay una figura, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ¿no? Que se está levantando está levantando la bandera del mundo libre en el que yo quiero vivir, cuando todo el mundo esperaba que esa bandera la tenía que levantar algún líder europeo o de Estados Unidos, no sé qué, no, la está levantando el propio tipo que quiere vivir en libertad y no quieren que lo avasalle un régimen dictatorial, democrático, que no respeta las libertades civiles, que no respeta las minorías. Y en ese sentido, todo el apoyo al pueblo ucraniano. Y otra cosa que me llamó la atención en la manifestación de ayer que ustedes fueron ahí en la Embajada de Rusia, cómo a nivel de gurises más jóvenes, locos de 20 años, 21 años, se está moviendo mucho este tema, está movilizando mucho este tema de esta invasión, leyéndolo con ojos muy desprejuiciados políticamente, sino defendiendo la libertad y los valores de la libertad. Entonces, en ese sentido, me parece que está generando un despertar muy interesante de los valores occidentales y los valores buenos occidentales. Y decir otra cosa, Emiliano, a partir de la tertulia, me llamaron de Montevideo.com y me ofrecieron hacer una columna que se inaugura hoy. Así que voy a estar escribiendo en Montevideo.com una columna que va a salir 2 veces por mes, creo, y hoy empieza justamente sobre este tema. Mirá, bueno, quedan avisados los oyentes, ¿sí? Para continuar con esta spin-off, ¿no? Con esta ramificación, en el caso de las posturas y las opiniones, las visiones de Daniel. Martín, lo tuyo. Sí, yo me había quedado con gusto a poco como los anuncios del tema anterior, solo decir que, porque voy a retomar lo de Ucrania, que no es cierto que hay 50.000 pobres menos, hay 50.000 pobres más que al principio de la pandemia. Sobre lo de Ucrania, a mí me parece que el punto es, yo creo que tenemos que hablar del conflicto en su totalidad. A ver, yo no soy alguien que fuera a defender en ningún caso a Putin, de hecho estaría probablemente preso o muerto en Rusia, y la invasión y la guerra me parece de las cosas más repudiables que pueden existir. Pero entonces también tenemos que condenar, así como condenamos la invasión a Ucrania y el desastre que está haciendo Rusia, condenar las cuestiones que generaron esta escalada, que tienen que ver con una potencia imperial, pero que no está sola, que hay otras potencias imperiales, particularmente Estados Unidos, que juegan su juego y que explican mucho de este conflicto. Entonces yo creo que el camino de la paz, el camino de la diplomacia, del respeto que la humanidad se ha dado a los acuerdos internacionales, etcétera, exige condenar la invasión a Ucrania, pero exige también condenar las acciones belicistas de la OTAN, por ejemplo, que utilizan, como dos buenas potencias imperiales, utilizan un tercer pueblo, un tercer territorio, para dirimir problemas que obviamente no los quieren dirimir en su territorio y con su pueblo de rehén o con su pueblo siendo masacrado. Entonces me parece que podemos hablar de las dos cosas y que hablar de las acciones belicistas de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, en ningún caso va en desmedro de condenar la terrible invasión de Rusia a Ucrania. Me parece que hablar del problema completo nos puede permitir aportar a la reflexión que lleve a la paz, porque si no uno termina pareciendo que está de un bando solo, y la posición en un bando tiene mucho que ver después con posiciones a favor de la guerra. No las estoy vinculando automáticamente, digo que una puede llevar a algunas personas a la otra posición. Y esta discusión podría continuar, me imagino. De nuevo, se quedaron ahí en las gateras. Sí. ¿Dos palabras? Entender nunca es justificar. Y a veces acá hubo un imperio, hay un imperio agresor y hay una nación agredida. Después todos los contextos, pero hay un imperio agresor que es el imperio ruso. Gloria. Totalmente, y para mí ese es el tema que hay que poner en primerísimo orden. Y de alguna manera reconocer a Martín que hace un reconocimiento, que hace una declaración contundente con relación al rechazo a la invasión de Rusia, cosa que no ocurrió ayer cuando en el Senado se votó una declaración de apoyo a Rumania, y ahí algunos legisladores le pusieron unos peros que me parece que es esto es contundente, después veremos todo lo demás.
Sí, mi última intervención es: yo tengo un bando y estoy del lado de los ucranianos invadidos por el ejército de Putin. Sí, a ver, yo terminé un poco, le cuento a la audiencia, terminé un poco enojado en la tertulia anterior, porque en un momento hasta se me intimó a ver si condenaba o no, y yo la guerra la condeno siempre. En algún momento lo dije, parecía algo obvio, pero creo que hablar de bandos es una lógica militar. Por supuesto que hay una nación agredida, por supuesto que hay un pueblo agredido. Entonces el bando es la humanidad, el bando son los derechos humanos, el bando es el respeto por el otro y por la otra. Entonces, y para entender el problema en su globalidad, tenemos que condenar la invasión, cosa que lo que entiendo de la bancada en el Parlamento del Frente Amplio lo que quiso es agregar más elementos, pero también condenar las acciones belicistas de la OTAN. Lo dejamos pues por si acá. no pareciera... Lo dejamos por acá porque estábamos en telegramas y terminó siendo bastante más que eso. No, interesante, pero no tenemos más remedio que ponerle ya el final. Gloria Robaina, Juan Pedro Mir, Daniel Superviel y Martín Couto, gracias por acompañarnos otra vez en la tertulia de los jueves, más temprano que de costumbre. Gracias a los que vinieron acá, gracias a Martín, que bueno, que desde allá intervino también. Nos reencontramos en la próxima, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.